Saludos amigos, bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Y bien, este videoprograma, como ya se los había prometido el día de ayer, es algo bastante importante porque es un nuevo estudio, una nueva publicación que ha sacado el Colegio de México. Es Desigualdades 2018. ¿Y por qué me tomo este atrevimiento de sacar este artículo a la luz de este gran colegio, de esta gran centro de estudios universitarios de posgrado en el país? ¿Por qué? Porque miren, les he estado hablando ya con anterioridad sobre muchas cosas, sobre esto de que la gente que nace en México dentro de la pobreza es muy complejo que pueda llegar a más, que pueda llegar a ser alguien que tenga más recursos, porque tan solo el 2% de las personas que nacen en la pobreza puede llegar a ser rico. También la gente que permanece en los estratos medios es muy complejo que también logre superarse, mientras que la gente que nace en la riqueza sí, efectivamente puede lograr conservar esto, pero vemos que en este estudio no nada más es en cuestiones de estatus, sino que hay muchísimos otros problemas de desigualdades. Estas desigualdades y marginalidades que tenemos en México se pueden extrapolar a otros países hermanos de aquí de América Latina, porque no somos tan diferentes. Y vemos que tanto en color de piel, en cuanto a cuestiones de género, en cuanto a cuestiones de discapacidades, esto es una de las mayores desigualdades que hay y que provoca que incluso, por ejemplo, mujeres que salgan dentro de los 5 quintiles de riqueza en el estrato medio tengan mayores posibilidades de bajar en su escala social. Esto es algo bastante preocupante. Pero miren, les voy a dar el resumen ejecutivo y de esta manera les voy a ir comentando ciertas cosas. Empieza así. Eduardo Gómez y Felipe Rojas nacieron en Apan, Hidalgo, el 3 de marzo de 1970. Ninguno conoció a su padre biológico. Como eran vecinos, compartieron caminatas a la escuela y tardes de juegos durante su niñez y parte de la adolescencia. Eduardo se crió con su madre y sus abuelos maternos, dueños de la tienda principal del centro de Apan. Los abuelos eran muy apreciados en la comunidad de poco más de 26,000 habitantes. Los abuelos de Lalo siempre insistieron en educación y pagaron los gastos extras asociados a lo que era el viaje a Ciudad Sagún para cursar el bachillerato técnico. Eduardo hablaba con admiración de la maestra Ludmila, quien lo motivó a estudiar ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, que es la UAM. Eduardo se recibió como ingeniero químico en 1993 y desde entonces ha trabajado en el Instituto Mexicano del Petróleo. Este instituto lo becó para estudiar una maestría en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde se especializa en química petrolera. Eduardo Gómez acaba de cumplir 48 años y como especialista gana 50,000 pesos mensuales en el instituto, que es algo así como $2,500 al mes. Tiene un departamento que compró con un crédito del Fobiste y planea retirarse para el 2023 para disfrutar de su pensión. El Fobiste es el instituto que da créditos de vivienda a los trabajadores del Estado. No todos los mexicanos tienen derecho a esto, porque nada más aquellos que están dentro del gobierno pueden acceder a ello. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con el amigo de este Eduardo, que es Felipe. Él creció con su madre y su abuela materna, quien vendía dulces en un pequeño puesto en el mercado municipal. Como trabajador informal, la abuela de Felipe no podía costear los medicamentos que debía de tomar a diario para tratar la diabetes. Doña Mati tenía grandes sueños para su nieto. Sin embargo, la diabetes no controlada le hizo perder la vista y falleció por complicaciones derivadas de su enfermedad cuando Felipe estaba por terminar la secundaria. La muerte de su abuela obligó a Felipe a emplearse en una de las fábricas de la zona industrial de Ciudad Sagún. Con la quiebra de la Paraestatal Siderúrgica Nacional en el 93, Felipe perdió su empleo y decidió emigrar a Elkhart, Indiana, destino migratorio de otros habitantes de Apan. Tras más de 20 años como obrero de la construcción en Estados Unidos, Felipe regresó a México después de ser deportado. Felipe Rojas acaba de cumplir 48 años y ha experimentado muchas dificultades para encontrar empleo, aun cuando está dispuesto a ganar el salario mínimo.
Eduardo y Felipe son mexicanos y tienen los mismos derechos de acuerdo con la Constitución a la educación, al trabajo digno, a la protección social, entre otros. Sin embargo, el azar favoreció a Eduardo desde su nacimiento y las brechas entre ellos se han ensanchado a lo largo de sus vidas. Esta comparación revela la profunda desigualdad de oportunidades que presenciamos en México todos los días. Y miren, como la introducción a este estudio, entendemos las desigualdades como las distribuciones inequitativas de resultados y accesos a oportunidades entre individuos o grupos. Como muestran las historias de vidas con las que iniciamos en este resumen ejecutivo, dichas distribuciones son injustas porque afectan aspectos cruciales de la vida de las personas que se encuentran en desventaja en virtud de su posición social, discapacidades, minorías raciales o étnicas, mujeres, entre muchas otras. Desigualdades en México 2018 analiza la manera en que se acumulan e interactúan las desventajas en el curso de vida de las personas en México. Se presenta un análisis actual y prospectivo a partir del 2000 con la intención de enriquecer el debate y la agenda pública de coyuntura electoral del 2018. En el informe motivamos el estudio de las desigualdades desde diversas disciplinas con énfasis en los legados de desigualdad y en los nuevos retos para la equidad. Para destacar la interdependencia y la acumulación de las desigualdades en México, en este análisis consideramos dos dimensiones que atraviesan tanto los legados como los nuevos desafíos, estas desigualdades de género y en el territorio. Este informe también examina cómo las plataformas electorales de las tres coaliciones que competirán por la presidencia diagnostican y proponen aliviar las patentes desigualdades en nuestro país. Hay 4 elementos que caracterizan nuestra perspectiva del estudio sobre las desigualdades en México: su carácter relacional, la interseccionalidad entre las diferentes dimensiones, la acumulación de desventajas durante el ciclo de vida y finalmente los nuevos desafíos para la igualdad. En este informe contribuyeron 11 profesores investigadores del Colegio de México desde 6 disciplinas distintas: ciencia política, demografía, economía, estudios ambientales, los estudios de género y la sociología. Este esfuerzo interdisciplinario parte de la convicción de que las desigualdades son multifactoriales y que su diagnóstico requiere miradas analíticas diversas para generar iniciativas innovadoras y efectivas que permitan abatirlas, porque alrededor del mundo hay evidencia para demostrar que las desigualdades pueden evitarse o subsanarse con una amplia gama de intervenciones públicas como impuestos o subsidios, cuotas de minorías en las asambleas legislativas o sistemas universitarios de protección social. Los expertos y expertas que prepararon este diagnóstico lo presentan a la ciudadanía y a los gobiernos de todos los partidos políticos para reflexionar sobre las profundas desigualdades existentes. En el informe se decide no incluir recomendaciones de política pública, porque consideran que las propuestas de intervención deben de surgir del trabajo conjunto entre sociedad, gobierno y la academia. El Colegio de México ofrece Desigualdades en México 2018 como un bien público para los actores sociales, privados, gubernamentales, que están comprometidos con abatir las desigualdades clave en la vida de las personas nacidas en nuestro país. Y bien, espero que puedan acceder a este informe. Puedes entrar como desigualdades.colmex.mx/informe 2018. Espero que lo lean porque es bastante importante. Aquí, como nota, Animal Político también puso un comentario sobre este estudio que es bastante importante, porque aquí se documenta que solo el 2.1% de los mexicanos nacidos en hogares con menor acceso a bienes y servicios, que representan el quintil 1, pueden escalar socialmente en la edad adulta al grupo de mayor acceso, que sería el quintil 5. Pero en contraste, las personas nacidas en el grupo de mayor acceso a bienes y servicios tienen una alta probabilidad de mantener una posición de ventaja en la edad adulta. Y el pronóstico es bastante desalentador, porque el 76% de los hijos nacidos en los hogares del quintil 1 se mantendrán en los 2 quintiles menos favorecidos cuando sean adultos. Es decir, en el 40% más bajo en el acceso a bienes y servicios, que son los quintiles 1 y 2, en tanto el 80% de los hijos nacidos en los hogares del quintil 5 permanecerán por lo menos en el 40% de mayor disponibilidad, es decir, el quintil 4 y 5. La clase media tampoco se mueve.
Las personas que nacieron en hogares localizados en la mitad de la distribución, que es el 2 y el 3, tendrán más probabilidades de permanecer en este estatus que ascender socialmente. Si tuviéramos una movilidad social perfecta, pues esperaríamos que esta movilidad ascendiera fuera de un 20% por lo menos, porque aquí el país más cercano a dicho nivel es Canadá, con 13.5%, seguido de Dinamarca, que es el 11.7%, Francia 11.2%, Suecia 11.1% e Italia con el 10.4%. Y con un poco menos de movilidad está Reino Unido, que está con el 9.1%, y Estados Unidos con el 7.5%. Aquí vemos que México se encuentra en el último lugar, con una movilidad de ingreso ascendente del 2.1%. Es decir, que de los pobres, tan solo 2% puede lograr subir en su escala de vida. Y esta movilidad sumamente baja, ¿qué es lo que implica? Pues que el país no tiene el sistema efectivo para igualar las oportunidades de acceso de los ciudadanos a bienes y servicios cruciales. Al contrario, el origen económico de los mexicanos determina en muy buena medida las condiciones socioeconómicas que experimentarán cuando son adultos. Esto es lo que sostiene el informe y no es algo que yo me esté inventando o que trate de ser clasista o de cierta forma demeritar o señalar que ahí es hasta donde van a llegar, sino que aquí están las pruebas. Ya vimos que hace un año también lo que sacó el INEGI sobre este estudio del tono de piel en los mexicanos es lo que te va a determinar también en gran medida en qué estatus vas a estar. Es algo bastante preocupante, porque ya nos hemos dado cuenta en estas elecciones que están sucediendo cómo la lucha no nada más es política, sino de clases. Es bastante preocupante. Y aquí hay algo que es dime dónde vives y te diré qué tanto aprenderás en la escuela. Porque las profundas desigualdades en México van más allá que por pobreza por ingresos y se interrelacionan con una serie de desigualdades que empiezan por la educación, requisito básico para acceder a la mayoría de los puestos de trabajo calificado. Esto es lo que documenta el estudio. Los estudiantes que asisten a escuelas públicas tienen experiencias educativas distintas dependiendo del estado donde vivan. Además de la heterogeneidad en la calidad de la enseñanza, hay una variación geográfica importante en la infraestructura básica de los planteles educativos, lo cual también tiene un impacto en el aprendizaje de los alumnos, porque no podemos comparar lo que es una institución privada en una ciudad de las principales ciudades del país, no sé, el Instituto Cumbres, el Modern American School, etcétera, y compararlo con una escuela rural, una escuela que se encuentra alejada de los centros de vivienda de estas personas que tienen que viajar kilómetros para llegar a la escuela y que no cuentan con todo lo necesario para una educación correcta, que les faltan pupitres, que la escuela no tiene techos, que no tienen sanitario, no tienen drenaje. Imagínense lo que es estudiar, a comparación con alumnos que pudieron gozar de una educación bastante, buena, podría decirse privilegiada. Yo en este sentido, por ejemplo, siempre tuve la gran oportunidad de ir en una escuela privada hasta mi universidad, que pude acceder a ella en la UNAM, que es la institución pública por antonomasia en este país, una de las mejores del planeta, y en este sentido lo pude hacer gracias a los conocimientos que adquirí a lo largo de mi vida, mientras que mucha gente que por mucho esfuerzo que logre, estas desigualdades logran marcarlos y es muy complejo que logren entrar por examen de selección. Hay tanta competencia en esto, hay tanta desigualdad. Yo he hablado con mucha gente adulta ya también de cosas elementales que aprendes en la primaria y que no saben contestar, cosas de geografía elementales, cosas de física, de astronomía básica, no saben. Y dicen, es que eso no me lo enseñaron en la escuela. Imagínense, es algo en lo que tenemos que ver el por qué nuestro país no avanza. Y un indicador para medir este dato en el servicio de las escuelas es, por ejemplo, el drenaje, como les había dicho, o un piso mínimo de bienestar cuya cobertura nacional está lejos de alcanzarse. Los estados con carencias más graves son Oaxaca, Guerrero y San Luis Potosí, donde solo un tercio o menos de los inmuebles tienen drenaje.
En contraste, únicamente Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala cuentan con este servicio en el 80% de sus planteles, y si bien se observa un rezago mucho menor en el norte, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, tienen apenas una cobertura de entre 48 y 64% de acuerdo con el estudio. Este dato es importante no solo por un tema de salud. De acuerdo con el Colegio de México, la disponibilidad de instalaciones sanitarias apropiadas se ha relacionado con que las niñas permanezcan y aprovechen la escuela. Otro indicador tiene que ver con el acceso a una biblioteca en el plantel, porque más de la mitad de los estados del país presentan porcentajes de cobertura menores al 50%. En general, mientras la región norte muestra niveles relativamente altos y más homogéneos en la disponibilidad de biblioteca, el sur presenta los niveles más bajos. Así, mientras Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala registran porcentajes relativamente altos, Estado de México, Morelos, Querétaro y Michoacán representan porcentajes menores al 48% del total de centros escolares con biblioteca. Imagínense la gran disparidad, porque donde naces va a determinar también al qué tanto acceso a una educación de calidad vayas a tener, y la distribución de estos indicadores de infraestructura revela patrones diferentes sobre cómo se prioriza y se ejerce el gasto educativo en nuestro país. Estas decisiones de gasto inciden de manera directa en la vida escolar de los estudiantes, y esto es lo que enfatiza este informe. Es decir, la infraestructura educativa marca una desigualdad territorial, porque si tú naces, digamos, en Chiapas, si no tienes la posibilidad de acceder a una educación privada, vas a vivir con este estigma por el resto de tu vida de que no vas a tener la mejor educación, por así decirlo. No es algo que se diga de a gratis. Mientras que si naces, digamos, en la Ciudad de México, en Monterrey o en algún otro lado que es más avanzado, con una mejor distribución de este gasto en educación, obviamente vas a tener mejores oportunidades. Pero esta cobertura o carencia de infraestructura en los planteles escolares va a la par de la ciudad donde se vive y el ingreso que se tiene, porque en México pertenecer al grupo de ingresos más altos hace entre 4 y 5 veces más probable obtener mejores aprendizajes en comparación con los jóvenes de los grupos de ingresos más bajos. Además, la probabilidad de que un estudiante de una escuela urbana alcance mejores aprendizajes es entre 3 y 4 veces mayor que la de un alumno de una escuela rural. Y esto es lo que explica Melina Altamirano, profesora de investigación del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, o Colegio de México. Aquí ella lo que indica es esto, dice: los grupos en desventaja tienen una serie de obstáculos a remontar. Deben invertir mayores esfuerzos y tiempo para lograr los mismos resultados, y su probabilidad de alcanzarlos es mucho más baja en comparación a grupos que se encuentran de entrada en posiciones más privilegiadas. Y en este sentido es lo que les comentaba, ¿no? Porque si perteneces a un estrato pues más acomodado, o sea, accedes a una buena educación, que tengas ahora el internet para acceder a libros que no puedes obtener en la biblioteca central o en algún otro lado, o lo quieres de una manera gratuita por dificultad de acceso a ya sea tanto al libro o por recursos económicos, si tienes acceso a la internet, tienes la llave del conocimiento. El chiste es que sepas cómo utilizarla, mientras que otras personas no tienen ni siquiera agua, no tienen drenaje, no tienen luz eléctrica. Imagínense la dificultad para acceder a mayor conocimiento. Y en este sentido recuerdo a Aaron Swartz, esta persona que tuvo que, o bueno, suicidaron, por así decirlo, el gobierno de los Estados Unidos, porque era un peligro para, no podría decir para quién, porque en este sentido se dan muchas interpretaciones, pero él quiso entregarle a todo el mundo el conocimiento, la libertad de acceder a una biblioteca universal con todos los libros habidos y por haber, todas las universidades más prestigiosas del planeta. Imagínense, y fue esto donde el gobierno lo estuvo presionando para ir a la cárcel, para llenarlo de preocupaciones, y al final pues pasó lo que siempre pasa con estas grandes personas. Imagínense si todos pudiésemos tener ese acervo educativo, ese acervo científico, ese acervo literario. Otra cosa sería.
Ahora, volvamos viendo con esto. Aquí, por ejemplo, el porcentaje de no indígenas que logran aprendizajes competitivos no ha tenido mucha variación entre el 2006 y el 2015, 19 a 18%, mientras que en la población indígena se ha reducido de 6 a 2.5%, y es que el sistema logra retener a más alumnos. En el 2000, un joven del quintil más alto de ingresos tenía una probabilidad del 59% mayor de acceder a secundaria que uno del quintil más bajo. Esta diferencia se redujo a 23% en el 2014, pero esa inclusión no es capaz de revertir los efectos de las desigualdades, y además, las habilidades adquiridas durante el nivel de secundaria de educación tienen un efecto marcado en la probabilidad de acceso a los niveles superiores y en el tipo de empleo a encontrar. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de una estudiante, Diana, que recuerda que en la secundaria técnica donde estudió, la única de Teopisca, su profesora trabajaba en base a memoria. En matemáticas, decía, tenía un maestro que nos llenaba el pizarrón con el procedimiento del ejercicio para que nos aprendiéramos y el mismo ejercicio venía en el examen. Es decir, nos repetían y nos hacían memorizar esto. ¿No recuerdan esto a veces en la primaria? Que no te explicaban realmente cuál era el procedimiento, o cuando un alumno le decía al profesor, ¿cuál es el procedimiento? ¿Por qué? Te lo escribía así rápidamente, es por esto. Pero no te explicaba de dónde había surgido esa fórmula para llegar a determinado resultado. Y aquí ella dice, pero no nos dejaba que razonáramos el procedimiento y el porqué de la solución para hacer luego otros ejercicios y más complejos. Y en este sentido es lo que mucha gente odia las matemáticas en este país. Por eso somos tan malos en matemáticas, porque los profesores no están bien preparados, porque no se da a una inteligencia o una mente crítica, sino a memorizar y a repetir. Bien, durante su segundo año de secundaria en Canadá, Sofía, que es otra de las estudiantes del estudio, recibió un abanico de clases y conocimientos desde lecciones de cocina, costura, hasta diseño industrial y estrategias de supervivencia en exteriores agrestes, pasando por Photoshop y programación. Además, nos fomentaban muchos valores como el liderazgo y la empatía. Esto es lo que cuenta. Fíjense la diferencia abismal en Canadá de un estudiante de secundaria a comparación con lo que recibimos aquí en México, que es tan abismal, porque ahí les enseñan Photoshop, programación, cómo vivir incluso en exteriores agrestes. Fíjense cómo es esto, que es más abierto, más universal, donde te inculcan valores como liderazgo y empatía, que es algo que necesitamos aquí, porque desgraciadamente la gran mayoría de la gente siempre está pensando tan solo en encontrar un empleo, más no en generarlos, no ser emprendedores. Es algo que nos hace falta como país. Incluso en la UNAM, ahí sí les puedo decir, muchos de los profesores que yo tuve no eran con una... Y bien, aquí ya una disculpa, tuve que cortar el video programa en dos, porque fueron como 45 minutos, entonces sí les pido una disculpa. Yo sé que muchos de ustedes sí ven completamente los videoprogramas, independientemente de la duración que tengan estos, pero bueno, vamos a ser más abiertos, más para todos los suscriptores, para toda la gente que venga de fuera, pues que tengan la posibilidad de verlo de una manera más didáctica y que no se les haga tan pesado. Es muy importante este informe porque la segunda parte ya vemos datos duros y muchas de las consecuencias de esta desigualdad y estas asimetrías que hay en el mismo sistema económico en el que vivimos y que compartimos con toda América Latina, porque este informe les puedo apostar que es un reflejo que hay en toda esta sociedad en la que vivimos los latinoamericanos. No nada más es México. Todos los países que estamos compuestos en Latinoamérica compartimos muchísimas cosas y similitudes, tanto en nivel socioeconómico, accesos, desigualdades y demás de estas situaciones que han marcado nuestros países y por las cuales esté el gobierno que esté, va a ser muy complejo que podamos cambiar el sistema. Es necesario que veamos esto, que lo analicemos correctamente y que pensemos qué nuevas formas tenemos para realmente cambiarlo. Porque aquí en México 6 años para cambiar algo no se puede.
Desgraciadamente cada 6 años se destruye y se vuelve a construir un nuevo país. Es algo de lo cual tenemos que cambiar. Y no digo que se perpetúen en el poder los mismos de siempre o alguna disidencia controlada, pero sí que cambiemos desde pequeños la educación, el acceso a estos servicios que son necesarios, como una educación que sea de calidad, como también que estas desigualdades de los salarios en todo el país es algo bastante malo. El acceso a todos estos bienes y servicios en cada estado es muy diferente en todo. Somos 5 Méxicos prácticamente, entonces es algo bastante complejo y que te determinan en la vida dónde naces, en qué estrato social creciste. Y es bastante complejo, como vimos, que solamente el 2% de los 2 primeros quintiles logran salir adelante de esos 2 quintiles. O sea, si naces pobre prácticamente vas a hacerlo el resto de tu vida por más que te esfuerces. Hoy en día la educación superior no significa que vayas a tener acceso a trabajo. Es un tema que hay que platicar más, pero bueno, los dejo hasta aquí. Nos vemos el próximo videoprograma con esta segunda parte de la desigualdad y esto que mantiene al sistema. Por favor, coméntame qué opinas sobre esta situación tan compleja y adversa en la que vive este país, porque vemos que independientemente de que a ti te vaya muy bien, si a todos los demás les va mal, pues yo creo que no vas a poder gozar de seguridad, de un bienestar o de que incluso tengas un negocio que sea fructífero, porque si los demás no tienen ni para comer, vemos que puede ser complejo todo. Entonces, hasta aquí los dejo y se despide Pablo de su Granja Humana MX. Recuerda esto siempre: piensa críticamente, sé tú mismo, conócete de verdad quién eres y sé empático. Si te gustó el videoprograma, déjanos un pulgar arriba, compártenos en tus redes sociales, esto nos ayuda muchísimo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que le pongas que quieres recibir todas las notificaciones de este canal. Eso es genial si quieres ver cuando subamos la segunda parte de este videoprograma o algún otro video de interés. Muchas gracias a todos. Si estás en la posibilidad de apoyar al canal, en www.patreon.com/LaGranjaHumanaMX, ahí desde un pequeño $1 solamente si estás en tu posibilidad. Si no, no se preocupen, con que estén aquí comentando, platicando, eso es más que suficiente. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Se despide Pablo de su Granja Humana MX. Hasta luego.